Vamos a continuar con la segunda conferencia. Van a intervenir don Juan Luis Moraza Pérez, escultor, profesor universitario y escritor, con una conferencia sobre la cultura en la intervención social, punto de contacto entre el arte y los principios y valores cooperativos. Presenta doña Paloma Pérez Durán, codirectora de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, FECOMA, UCM, y directora de la Asociación de Estudios Cooperativos. Vamos a aprovechar también este momento de la jornada para presentar también la Cátedra UNESCO de Economía Social, de la cual formamos parte tanto FECOMA como la organización, la Escuela de Economía Social, Cooperativismo y otras organizaciones de participación de la Universidad Complutense de Madrid. Y Paloma, está muy en contacto con esta Cátedra UNESCO de Economía Social, que es, realmente un orgullo que la economía social pueda tener una cátedra nombrada por UNESCO y que nos acoge también a esta jornada, llevando sus planteamientos también a este ámbito internacional, porque la grabación estará a disposición de todos los miembros de la Cátedra UNESCO que están presentes por todos los países. Así que adelante, Paloma. Sí, muy buenos días y bueno, en primer lugar yo quiero manifestar mi profundo agradecimiento por poder de nuevo colaborar un año más en la celebración de estas jornadas que, como ya se ha comentado, son realmente o concretan algo muy importante en la universidad, una función muy importante que es precisamente la transferencia del conocimiento, ¿no? Aquí se concreta además esa transferencia bidireccional, ¿no? Porque la universidad trata de poner o de transferir el conocimiento, pero también nos nutrimos de ese conocimiento de la propia realidad, ¿no? Y lo hago en representación, como decía Vidal, lo hago en representación de algunas instituciones que están ocupadas y preocupadas precisamente por esa transferencia de conocimiento, que son la Escuela de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad Complutense de Madrid, es la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, UCM FECOMA, es la Asociación de Estudios Cooperativos, AECOP, y es también, como comentaba Vidal, la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria, que es la primera cátedra de economía social que existe y que, simplemente trata de transferir en ese ámbito internacional, nace de la promoción de un conjunto de universidades entre las que hemos tenido el privilegio de participar, que es la Universidad Complutense, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Mondragón y la Universidad de Puebla, pero actualmente hay más de 24 universidades vinculadas con esta cátedra, 11 países y 45 aliados. Y entre esos aliados, y precisamente yo creo que es lo importante, lo que debemos destacar aquí, es que muchos de los aquí presentes y que participan en estas jornadas han tenido a bien apoyar esta cátedra y lo hacen además activamente, ¿no? Veo UNICOE, FECOMA, SALMA, UNIDE, me dejo por ahí el propio ministerio, ISPACOP, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es, como digo, es muy importante por esa concreción de esa necesaria transferencia de conocimiento en esta materia. Y dicho esto, es un placer para mí presentar a Juan Luis Moraza Pérez, docente, investigador, pero por encima de todo, ¿no?, como él se reconoce, escultor. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, es profesor titular de Bellas Artes de escultura, ¿no?, del Departamento de Escultura
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo y ha tenido y tiene una trayectoria profunda en el ámbito del arte contemporáneo, tanto español como internacional. Bueno, su obra ha sido expuesta en instituciones muy importantes, tanto nacionales como internacionales, el Museo Reina Sofía, el Guggenheim, el MAPA, ha estado en la Bienal de Sao Paulo, en la de Venecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esa faceta como artista y en esa investigación desarrollada, Juan Luis ha reflexionado intensamente sobre el papel del arte en la sociedad y sobre los vínculos entre precisamente ese arte, la ciudadanía y el patrimonio colectivo. Propone mirar al arte como un espacio de participación democrática y de construcción de lo común y frente a lo meramente mercantil. Y eso se traslada pues, en exposiciones tan importantes como República o Tesoro Público, que fueron o que plantean los museos como un espacio, ¿no?, de participación ciudadana. Es muy importante poner de manifiesto cómo lucha reivindica la necesidad de preservar la capacidad del arte para generar pensamiento crítico, para cuestionar, para implicar al individuo y no solamente como consumidor, ¿no? En definitiva, para transformar la sociedad, ¿no? El arte como transformador de la propia sociedad y, por tanto, pues su presencia hoy aquí es obligada en unas jornadas como esta, dedicada a la economía social, la transformación social y la cultura. Y eso es así pues porque su trabajo al final dialoga, ¿no?, con los propios principios cooperativos, ¿no?, compromiso con la comunidad, la democracia, y nos invita a repensar realmente cómo el arte pues, puede contribuir a una economía mucho más humana y compartida. Así es que, bueno, les dejo entonces con José Luis, a quien agradecemos su presencia, su generosidad por estar hoy aquí con nosotros y manifestar esa visión de arte, cultura y economía social. Bienvenido y muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las entidades y personas que han hecho posible que asuma este privilegio, este compromiso de hablar en este contexto sobre la experiencia del arte en relación a lo que yo quería llamar una cultura cooperativa. Y esto va más allá justamente de la cuestión de los PIBs y la economía en el sentido más cuantitativo de la palabra. En este contexto, la reflexión tiene que ver desde el arte y sobre el arte, partiendo de que el arte es un tan desconocido. Como lo has dicho tú, que creo que se confunde a menudo con la entretenimiento y también con la expresión gratuita y arbitraria de una serie de carismáticos terminales que somos los artistas que nos expresamos, que a veces somos improductivos en términos sociales. Por lo tanto, para hablar de la relación entre el arte y lo que podría ser una forma de intervención en lo que sería esta especie de economía social o de cultura cooperativa, partiendo de lo que son los valores y principios del cooperativismo, hay que tener en cuenta que el propio arte es un sistema muy complejo que incluye muchos tipos de economías, sobre que sería muy largo hablar, muchos tipos de economías superpuestas y a veces incompatibles entre sí, pero no solo eso, hay estructuras, hay sistemas de relaciones, hay todo un sistema que nos permite hablar de una manera global, de una especie de cooperativa inmaterial, sin organismo o invertebrado, como para hablar de los artistas entre ellos, se relacionan con el sistema de arte y el sistema de arte se relaciona con la propia. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos cuando la paleoantropología intenta definir la inteligencia humana, no la encuentra en esos restos materiales de herramientas, sino justamente en lo que es la propia antropología de la vida común. Un sistema que incluye además una especie de conducta simbólica
que es el testimonio de una mezcla entre una inteligencia técnica junto a una inteligencia social, profundamente social, y junto a una inteligencia también intelectual asociada a las relaciones internacionales. Se relacionan, como decía, había una especie de economía global donde la economía también tiene que ver con el reparto. El nomos del eco tiene que ver con el reparto. Por lo tanto, la economía social sería un poligasmo a los que tenemos que estamos confundiendo como se hace desde hace, digamos, bastante la economía con la economía, el no reparto del eco. En ese contexto, el arte ha sido una manifestación de una inteligencia social y una inteligencia simbólica que es el nacimiento justamente de lo que se conoce como humanidad. En ese contexto, se puede ir muy lejos, ¿no? Estos ejemplos de hace 3 millones de años donde se empieza a acabar ese comportamiento simbólico que es el testimonio de ese tipo de forma de entender el mundo y de estar en el mundo profundamente simbólica y un tipo concreto. Es en ese contexto donde yo quería recuperar más que la idea de territorio y ambiente, que tiene una raíz etimológica que está también en el origen de palabras como ambigüedad, ambos, etc. Porque esa palabra, esa raíz es el origen mismo de una relación de la humanidad con el mundo antes de que se constituyese la humanidad como una especie de el rey del mambo de Dios. Antes de esa relación, digamos, de subvitar de la relación entre la humanidad y el contexto y el ambiente, habría existido otras formas de relación donde habíamos sido uno más, un juego interactivo, donde la simbiogénesis, como habría manifestado la biología de Margulis, la simbiogénesis ha sido mucho más fuerte en la evolución de las especies que la competencia. Ese contexto de simbiogénesis nos permite entender el modo en que la cooperación entre especies forma parte de los sistemas. Pues en ese contexto es donde quería empezar a hablar de una cultura cooperativa partiendo de lo que me evidencia. Lo que llamamos cultura es un sistema de cooperación. No hay más. Es un sistema de cooperación porque está admitiéndonos que hay un montón de estructuras de lo común y lo común tiene que ver a su vez con un compromiso. Con renuncias y también con aportaciones. Pero también quería señalar, cuando hablamos aquí de la cultura, estamos hablando de un sector, no del sentido de cultura del que aquí voy a hablar, de una especie de red de pensamientos, conductas, costumbres, que incluye la economía, que incluye la política, que incluye la industria, que incluye absolutamente todo. Lo que la antropología llama cultura. Y eso es una forma, y aquí lanzaba algunas de las muchas formas de las ciencias sociales hablan de la definición propiamente antropológica de cultura, donde es un contrato social, como diría Freud, es un lenguaje silencioso que habla a través de nosotros y que tenemos interiorizado hasta la médula. Ese complejo que incluye todo, conocimiento, arte, industria, leyes, costumbres, redes, cadenas de acción, etc., forma parte de un sistema de transmisión con procedimientos no genéticos, sino que se básicamente por sistemas de aprendizaje y de enseñanza. Y es en ese contexto, en este sentido de la cultura antropológica, donde la cultura es una cooperación, porque es una herencia. Y no aquí las palabras nos admite que herencia negativa significa lo que resulta. Esa herencia, vinculada con lo común, con una forma profunda de inteligencia social, a su vez al mismo tiempo hace que la comunicación sea la clave básica para entender las culturas, pero al mismo tiempo es un sistema de programas, de órdenes, de sistemas de inducción de la opinión, que necesitamos interiorizar para formar parte o ser partícipes de la cultura. Y por tanto, la cultura también es un consenso, cada cultura es un consenso sobre lo que entendemos por bueno, por verdadero y por bello. Un consenso que genera toda una idea de la realidad. Porque cada cultura es una forma completa de realidad que implica, por tanto, también la dificultad para entendernos entre cosas distintas. Porque vivimos realidad. Es en ese contexto donde, utilizando aquí una referencia a los sociólogos Castro-Noriega, vivimos dentro de un bienestar en la cultura. Porque la cultura nos da todo, las formas de sentir, las formas de actuar, las formas de pensar el mundo, y por lo tanto nos da todo lo que aquello que se supone que necesitamos, porque no vemos lo que podemos. En esa imposibilidad de nuestro punto ciego cultural, nuestra realidad es una realidad profundamente cultural.
frente a lo que está fuera de esa construcción imaginaria simbólica, que es el común, y tenemos realidad real. Pero lo real, nos dicen los biólogos cognitivos en la antropología, no es accesible sino a través de nuestras mediciones. Por lo tanto, la cultura es odiosa. Odiosa hasta el punto de que nadie tiene que obligar a alguien a que se descalifique una marca comercial, sino que lo hace porque quiere ser el más enrollado de su propia microcultura. Estas obligaciones que afectan a la intimidad de las personas son también grandes mecanismos culturales de iniciación. La fotografía de la entrada de Vigo. Todos esos señales que están fabricando nuestra opinión. Hasta el punto de que, como otro, esta otra noticia de una investigación de la Universidad de Oslo de hace más de 20 años, incluso las sentencias judiciales están determinadas por criterios estéticos, la apariencia de la cosa. Porque junto a ese bienestar en la cultura tenemos más. Lo llamaba malestar en la cultura tenemos la evidencia de que ese contrato por el que intercambiamos parte de nuestra cabeza, de nuestra locura particular, de nuestro propio sentido único, a cambio de una seguridad que provoca también una sensación de convivencia y de comprensión. Pero hay restos que no son de todo asimilables por la cultura que quedan flotando, que son el origen de los sueños, que son el origen de las artes, que también son digamos, lo que entre los delitos. Lo que no encaja, aquello que la cultura no sabe cómo asimilar, tiene que ver con esos modos en los que lo que compone y por lo coopera con el bien común de la cultura, no encaja del todo en la complejidad de las paradojas porque precisamente no somos entes mecánicos que se adapten bien a una única función o funciones. Este es el contexto donde la cultura como una locura compartida, es una locura compartida porque no entendemos las otras culturas, la entendemos como cosas absurdas, sin sentido, incluso ilegítimas. Todo eso que genera ese malestar en la cultura no solo tiene que ver con las excentricidades personales que todos tenemos, tampoco tiene que ver solo con esos aumentos de la excentricidad que llevan al trastorno mental, sino también con el hecho de que las culturas pueden ser terriblemente bárbaras. El ejemplo que pongo aquí es el camionismo. Estamos en el extremismo y una falta de reconocimiento de la legitimidad del otro. En este contexto, en la noticia del juicio sobre este caníbal alemán, bueno, es decir, que la cultura es muy poderosa, construye nuestra realidad y lo que hace el arte simultáneamente es formar parte de esa cultura, representando sus sistemas de valor y por tanto la riqueza, y al mismo tiempo relativizando, metabolizando ese malestar en la cultura. Ese juego doble lo sitúa también en una situación realmente incómoda. De ahí que, como planteaba el antropólogo Bajón, no se trata de que nos adaptemos a nuestra cultura, sino que las culturas tendrían que estar adaptadas a los seres humanos, a su propio bienestar. Por tanto, cuando el artista está hablando y dice, bueno, arte es lo que hacemos, cultura es lo que nos hace, está refiriendo justamente a ese influjo muy poderoso de la cultura sobre nosotros. Y eso tiene que ver con las formas de sociedad. Si uno recorre los modos en los que el propio arte, como vamos, el epítome de la creación humana, que a su vez ha estado implicado justamente en estructuras simbólicas donde la creación se ha entremezclado con la creación de la cultura, con la creación del planeta, con la creación divina. Todas esas mezclas se han dado a través del arte de tal manera que podemos rastrear los modos en los que se ha vehiculado la función autorial de las distintas culturas para entender qué tipo de sociedad está vinculada con la manera de atribución de esa función. Por ejemplo, en una arquitectura ambiental, en todas las simbologías que se han rastreado en las culturas más primitivas, se ha entendido de un juego donde los fenómenos naturales estaban dotados de una sacralidad. En ese juego ambiental habíamos reconocido en las entidades no humanas una potencia A y B, una también autoría con respecto a nosotros y al mismo tiempo la necesidad de un juego recíproco de responsabilidades. Animales sagrados, estos eran
personificados hasta el punto de que de repente hay una transformación que hace que esos fenómenos ambientales dotados de una reciprocidad con respecto a nosotros se vuelven las causas personificadas de nuestra propia responsabilidad. De ahí en figuras aparecen los dioses y todo lo demás. Todo eso se traducirá culturalmente en un influjo que derivará en la cultura moderna, en un momento en que la personificación de las causas pasará de ser divina a ser propiamente humana. Y entonces estamos hablando de una responsabilidad propiamente humana sobre los fenómenos de la creación y también de la percepción. En ese contexto vemos una progresiva transformación de unas sociedades ambientales arcaicas a unas sociedades de súbditos donde las responsabilidades, al ser humanas, también son también atribuciones vinculadas con la forma de organización social, a una sociedad de socios donde estamos hablando de una sociedad de autores de la creación social. Y aquí entro en la cuestión muy largo. Quería plantear dos formas de intervención del arte en la cultura y, por tanto, en la lógica de la cooperación cultural. Las dos primeras tienen que ver con unas funciones que son propiamente culturales, es decir, propiamente vinculadas con los programas simbólicos y funcionales de la cultura. Y eso tiene que ver, lo quiero resumido, en dos funciones. Ambas coinciden en el hecho de que son marcadores o demarcaciones territoriales. La cultura marca su propio territorio, sobre todo su real. Ese territorio está vinculado a través primero de una función monumental, es decir, algo que administra las relaciones sociales y por tanto las relaciones militares de proximidad y separatividad, de institución en institución, por tanto de legitimidad, y ahí el arte va a ser fundamental en la historia de las instituciones, como un par de ejemplos, y por otra parte una función ornamental asociada a esas funciones ligadas a la inclusión y a la exclusión en el espacio social. Y por otra parte, un segundo tipo de intervenciones que ya no son solo culturales, porque no se adaptan de todo a las funciones y los programas simbólicos de la cultura, sino que tienen que ver con la especie de residuo de esas culturas ambientales antes de empezar la propia cultura, porque están en el límite. Y esto se entiende que son como integradores ambientales, fundamentalmente con dos funciones. Unas funciones cognitivas, asociadas a la construcción de una realidad que no necesariamente incluye la realidad cultural y por tanto tiene más bien una especie de funciones de recuerdo, de no olvido y de intento de no simplificación. Y por otra parte las funciones autoriales, asociadas justamente a la responsabilidad. Y empezamos entonces con las demarcaciones territoriales. El límite monumental, las funciones monumentales vinculadas a través del arte, pero son tienen que ver con factores de atracción cohesiva. Un atractor cohesivo es un monumento, alrededor del cual se reúne porque hay algo que significa algo para todos. Pero lo mismo que una moneda, lo mismo que una bandera, lo mismo que un idioma. Todas esas formas son atractores cohesivos, por una parte, y después son también distribuidores estructurales que los organizan y jerarquizan el espacio. Vamos a verlo con alumnos. El monumento de una plaza funciona como este imán que permite visibilizar el campo magnético de aquello que hacemos. Lo que tenemos en común organiza el espacio. Y a través de justamente figuras, entidades que son capaces de concitar esos factores de cohesión. Esquemas de decreto, símbolos como el ónfalos griego, las armas conquistadas al enemigo en el centro del castro, se convierten en figuras funcionales porque atraen y generan la fuerza del grupo. Generan, por tanto, una distribución del espacio social. Pueden cambiar las figuras de autoridad, pero la estatuaria muestra toda una historia bastante persistente de relaciones de altura y posición que modifica y estructura justamente las diferentes jerarquías del espacio social entre lo que está arriba y lo que está abajo y lo que está en el centro y lo que está en la periferia. Entonces, esto forma parte de una estructura
monumental que atraviesa las historias de las culturas y conduce a los grandes logotipos de las empresas multinacionales en los archivos. Todo eso forma parte de una visibilización muy clara que tiene que ver también con unas lógicas de legitimación, porque por una parte está la institución y por otra parte está la institución. Frente al gesto de instituir, está el gesto de instituir. Vemos en esa de la columna menor, que por cierto habrá sufrido un montón de caídas y de reconstrucciones también en relación con la autoridad. Todo esto forma parte de estas estructuras, donde la visibilidad de la participación ciudadana en forma de institución, mejor dicho, de distribución de la cultura, son muy habituales y se entienden muy bien. Pero también los modos en los que, después de la Revolución Francesa, la propia lógica de la cultura va a tener que significar formas de participación ciudadana en monumentos que ya no son un pequeño abismo rodeado por un pequeño pedestal rodeado de cuatro abismos, como el Víctor Hugo, sino una especie de escalinata donde uno participa ascendiendo a él como estos prototípicos monumentos que han atravesado todo el siglo XIX y que son fundamentales para entender la necesidad. Y los ejemplos más radicales, ya mostrados de Antidabanija, que de Tokio pues hizo una intervención artística que consiste en dar sopa a todos los que viven. El artista se disfraza de una especie de actor social asumiendo tareas de En segundo lugar, es el límite ornamental. Si hablamos del fruto monumental como una especie de atractor cohesivo, el límite ornamental refiere a un identificador inclusivo y un marcador del contexto que implica que permite una especie de administración cultural de las lógicas del acceso y la falta de acceso. Quién puede entrar, quién pertenece y quién no pertenece. En este contexto, la salida y la entrada se convierten en algo fundamental. Quería mostraros este ejemplo que para mí fue muy revelador, viendo el románico en España, sobre el norte de España. Un capitel románico siempre es distinto a otro. A, B. ¿Qué es lo que aparece en el capitel? Justamente todo lo que veo que el edificio está negando en términos de higiene estructural y también de higiene teológica, tanto social. Así que el sexo, las drogas y el rock el mundo, el demonio y la carne, todo eso aparece ahí, pero confinado en ese espacio que está entre la cubierta y el soporte. Toda la lógica ornamental y todo el funcionamiento ornamental en lo social tiene que ver con esta lógica. Esta lógica que por una parte atrae y por otra parte retiene. Acceso y restricción del acceso, como vemos también en las formas más radicales del activismo artístico del siglo XX, donde el arte raya a lo salvaje, a veces hasta lo más conflictivo. Y finalmente, estas integraciones ambientales, las dos formas de intervención ambiental del arte tendrían que primero una función cognitiva. Ya en muchos contextos he intentado mostrar cómo, asumiendo por una parte todo lo que plantea la tecnología cognitiva y la neurología, tenemos que entender que el arte implica una forma de saber que es anterior a la ciencia. Es anterior a la ciencia, es decir, a la escisión científica, la escisión cognitiva que va de la cual va a surgir las ciencias y las humanidades, que plantea una escisión entre la experiencia sensible y el conocimiento intuitivo, pero también una escisión epistemológica fundamental entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Ya no es el ambiente, el que tomamos parte, sino que es yo, Tarzán, y tú, mundo. Esa escisión cognitiva fundamental de la que nace el conocimiento supuestamente objetivo, que no ve su punto ciego, es algo que para la ciencia es un desfallecimiento, pero es justamente donde el arte arranca antes, millones de años antes que la propia ciencia. En este contexto, esa integración fundamental de la que habrá surgido la inteligencia humana es una integración cognitiva en todas las formas posibles. Integración también en los factores que utilizan, emocionales, materiales, tecnológicos, contextuales, simbólicos, morfológicos, etc. Es una integración sinestésica, pero también es inteligente, utilizando lo que hoy en día se denomina como las inteligencias múltiples, que hace las mezclas todas. Entonces, toda esa manera hace que la forma de entender la realidad desde el arte
Es una forma compleja porque no es implícita y también es compleja, es de implicada, porque no solo parte de un sujeto implicado con el ambiente, sino que implica a los demás no transmitiendo mensajes, difundiendo ideologías o principios culturales, sino desde la presentación de tu propio proceso de relación con el ambiente, tu propio proceso de relación con el mundo, fabricando una realidad que evidentemente no es objetiva porque se basa justamente en ese sujeto implicado y único. Y esto nos lleva justamente a una morfogénesis de la realidad que es paralela a una morfogénesis de la sociedad a través justamente del modo en el que el arte ha persistido en hacerse fuerte en la asunción de la responsabilidad sobre lo que pasa. Y esto se llama autoría. La autoría no es una expresión, sino justamente una responsabilidad. Este es el contexto donde las funciones de relativización y de deconstrucción de una realidad cultural se transforman también en una forma de intervenir sobre lo social de una manera activa y, por tanto, siendo un ejemplo de participación en la creación de esto. ¿Cómo? Vemos las decenas de cuadros y de imágenes de la autoría de Panto. Pero un artista contemporáneo, ¿cómo lo hace? Tiene que tener una excelente exposición que hemos entrado hace unos pocos años y con este pintor americano Sector ya con 90 y tantos años sobre la tarea de Panto. ¿Cómo se acerca a la cuestión? Claro, uno puede decir estos pedazos, puede ser un viejo de 6 años, ciertamente, pero seguramente el niño también hacerlo con 90 y tantos años es mucho más difícil porque es plenamente cosas. Yo recuerdo que estábamos en un centro alrededor de 20 y tantos cuadros enormes, 4 metros por 3, etc. Viendo todo. Y de repente me di cuenta, ¿cómo conseguir que un barco sea también avenida sangrante? Y también un ojo de vida. Y ves al anciano moviéndose en un espacio que le sobrepasa, transmitiendo la sensación de la batalla de una tan vívida, tan desde dentro, que está transmitiendo muchas más cosas que el propio Tiziano anterior, o Valdés de Arte también es decir, que todo eso es una forma de conocer. Cuando Leonardo da Vinci está cortando un corazón humano, un anciano recién muerto, lo abre para entender cómo funcionan las fibras, la organización de las fibras del sentido. Que antes se le cuenta lo simbólico porque le sale la metáfora del corazón como templo. Y lo que está representando, cuando quiere representar divinamente un corazón humano, es una planta basilical o una central y una verdad. Podría seguir, pero no quiero. Quiero decir con esto que el arte participa, incluso siendo un artista individual, forma parte de una especie de gran cooperativa sin órganos, sin instituciones, a la que pertenecemos todos como una gran conversación. En este contexto, lo que hace el artista tiene la importancia de provocar, promover y hacer ejemplo de una forma de intervención social, incluso contra la propia cultura, cuando la cultura está, digamos, alienando a su. Este es el contexto. Y quería acabar con un ejemplo particular. Hace unos pocos años, en 2016, una gran exposición en San Sebastián asociada al intento de reformular la simbología del conflicto social en el País Vasco, con toda una tradición, etcétera, titulada Tratado de Espacio. Una gran experiencia de la y me pidió una intervención de carácter transformativo. Y yo, en ese contexto, pues me encontré que había justamente un pueblecito que se llama Muerde, en la encrucijada de las 3 provincias de la comunidad vasca, un pueblo donde existía el único museo del mundo de un deporte que se llama la soccer, que la frente se llama el Tecoloar, que ha sido olímpico muchos años, y un equipo, por esta ahí, porque un equipo de ese pueblo ganó el campeonato mundial. Conseguí contactar con ese museo, con los propios ya mayores jugadores, para concederles una acción bastante, con muchos participantes. Yo les propuse que en una de las plazas centrales del pueblo jugasen al juego el equipo contra otro. Pero tras acabar ese juego, yo les propuse deshacer la cuerda. Una cuerda se hace torciendo y unas piedras muy finas que cooperan para hacerse fuertes. Esta cuerda me parecía que era justamente el ejemplo máximo
una colaboración entre partes. Cogí, les propuse irles haciendo la cosa. De tal manera que no se me acuerdo cuántos eran los jugadores, pero de repente empezó a haber más cebras que jugadoras. Y es entonces cuando yo había propuesto a toda la gente que fue allí, casi todo el pueblo, que hay mucha gente que fue a ver aquello, ¿no? Pues empezó a haber más jugadores, y al final acabó en la explanada totalmente llena de cuerda deconstruida, aludiendo justamente al modo que la lucha se convierte en una manera de coordinación y cooperación.